En Génesis capítulo 21, versículo 1 dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara, como había hablado. Este texto nos habla de que Dios visitó a una persona, en este caso a Sara, la esposa de Abraham, y le ayudó, hizo con ella como había hablado. ¿Para qué cómo le ayudó? Ella pudo concebir, ella pudo darle un hijo a Abraham y fue un milagro. Pero veamos esto que dice tan claro, visitó Jehová a Sara. Otros textos en Éxodo 3, versículos 16 y 17. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Nos deja ver aquí la escritura que Dios mismo los ha visitado. Y lo dice de esta manera, en verdad os he visitado. Y al visitarlos, dice, he visto lo que se os hace en Egipto. Y no solamente los visitó y vio lo que se hacía, sino que les prometió que los iba a sacar de su aflicción al pueblo. En Ruth, capítulo 1 versículo 6 dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Otra vez nos deja ver aquí la escritura que Dios visitó a su pueblo con un propósito para darles pan. Estaban en medio de una aflicción, en medio de problemas, en medio de dificultades muy severas, pero aquí vemos claramente que Dios visita a su pueblo para darles pan, para ayudarles, para proveerles. Primera de Samuel, capítulo 2 versículo 21. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Nuevamente está escrito Dios mismo visitando a esta mujer, viendo su aflicción, viendo su súplica, y le ayudó para que ella pudiera concebir, para que ella pudiera tener hijos. En Lucas, ya en el Nuevo Testamento, capítulo 1 versículo 68, dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Aquí Zacarías está hablando y está diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo.
y nos levantó un poderoso Salvador. Este propósito de visita es para traer salvación, es para redimir, es para perdonar. En Lucas capítulo 7, versículo 11 al 16 dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Veamos o hagamos más bien, un pequeño resumen de los propósitos por los cuales Dios hizo todas estas visitas. Primero, vimos que visitó a Sara y le cumplió la promesa de darle un hijo. Luego, vimos el texto que visitó al pueblo que estaba cautivo, vio su aflicción y los liberó, los sacó de esa aflicción, de esa esclavitud. En otro pasaje vemos que él vio la necesidad de las personas, él vio que había escasez, que había hambre, que había aflicción y los visitó para darles el pan. Vemos otro ejemplo donde visita a Ana, ve la necesidad, ve la aflicción, ve las súplicas, los ruegos de esta mujer para que Dios le concediera hijos y se lo concedió. Vemos que visita a su pueblo para redimirlo. Ha visitado y redimido a su pueblo. Y en Lucas, este versículo que vimos, estos textos, donde resucita a este joven, lo hizo por compasión a su mamá. Se compadeció de ella. Vio la aflicción de esta mujer viuda, vio el sufrimiento y la consoló, le dijo, ya no llores. En Santiago capítulo 1 versículo 26 al 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Dice, si alguno se cree religioso, cualquier persona que crea que es una persona religiosa, que es espiritual, pero no tiene esa capacidad de refrenar su lengua, de hablar cosas que no debe de hablar,
de hablar malas palabras, de maldecir, de expresar iras, enojos, de hablar cosas que no convienen, si no tiene esa capacidad de refrenarse, de detenerse, dice, engaña su corazón. La religión del tal es vana. Cualquier persona, no importa quién sea, si se siente que es una persona espiritual, porque lee la Biblia, porque ora, porque canta, porque hace cosas para Dios, rituales, sacrificios, engaña su corazón, se engaña a sí mismo. Él está pensando que está bien por lo que hace. Él está pensando que va bien por lo que cree, pero te deja como un indicador. Nada más tú sabes lo que hablas. A lo mejor delante de unas personas hablas de una manera, con otros hablas de otra manera. Pero al mismo tiempo, crees que tienes una religión, crees que vas por un camino correcto, crees que estás cambiando, pero aquí no nos habla de un proceso donde ahí la llevas, sino nos habla de algo que es vano, de algo que no es verdad, que no es bueno. Versículo 27, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. No nada más les dice que el que no refrena su lengua se engaña en su corazón y su religión es vana, sino también nos deja ver cuál es la religión pura. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, número uno, y número dos, guardarse sin mancha del mundo. Visitar a las viudas, visitar a los huérfanos en sus tribulaciones. Y más que buscar formas, ya lo hemos explicado, que la salvación no es por obra. No se trata de ahorita decir yo voy a salir a visitar gente, pero seamos honestos y pongamos atención en esta palabra visitar. Dice que esa es la verdadera religión. Y yo quisiera que cada uno de nosotros analizáramos a quién estamos visitando y con qué propósito. Porque una cosa es que de pasadita tú veas a alguien, platiques con alguien, y otra es que tengas un objetivo bien definido, de decir, hay personas que están en tribulación, hay personas que están en angustias, y yo lo voy a visitar, voy a escucharlo, voy a escucharlo, voy a ayudarlo. Ser religioso, tener esas creencias, tener esas prácticas. Si toda la religión que puedas profesar no te lleva a tener compasión, a ver por la necesidad de otros, entonces la religión es vana. Les está escribiendo aquí Santiago a personas que se creían religiosos.
Pero no solamente es ver la, las aflicciones o las necesidades, sino también dice guardarse sin mancha del mundo. Cuando una persona se arrepiente, cuando una persona recibe el perdón de sus pecados, es una persona nueva, está limpia. Ahora tienes que tomar la decisión de guardarte, de refrenarte, de abstenerte de hacer las cosas que no se deben de hacer. Lo que ya hemos visto abundantemente, todo aquello que ofende, que lastima a Dios. Pero el cristianismo o la religión pura no se trata de solamente no hacer cosas, de estar como reprimido, que no puedo robar, que no puedo mentir, que no puedo echarle malas palabras, que no puedo hacer tal o cual cosa. Pero también habla de acciones. Y esto es simplemente una evidencia. Quiero aclarar, no se trata de que si hoy tú puedes ver que ya soy realmente, yo no tengo el sentir de visitar a nadie. Yo no me preocupo por nadie, ni voy físicamente, ni siquiera hablo por teléfono, nada. O sea, yo estoy viviendo en mi mundo, en mis cosas. Todo gira alrededor de mí, después de mí, otra vez, solamente pienso en mí. Si no lo hay, entonces, y al mismo tiempo practicas alguna religión, alguna creencia, la Biblia, no yo, nos dice claramente, es una religión falsa, es un autoengaño. Ahí dice, sino que engaña a su corazón, te engañas a ti mismo. Y aquí no está hablando de que te engañen otras personas, no, otros pastores, otros líderes, otros sacerdotes, no, uno mismo, uno mismo creyendo que ahí la llevamos, que vamos bien, pero realmente tenemos un indicador, cómo hablamos, qué decimos, y número dos, una falta de sensibilidad a la necesidad de otros. Veíamos que Dios visitó a Sara para ayudarle y que pudiera tener a su hijo. Vio la aflicción en el pueblo, los visitó para librarlos. Vio la necesidad de visitarlos. Dice, Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, para redimirlos, para tener compasión de esa mujer viuda que acaba de perder su hijo. Quiero que pasemos a ver un ejemplo. La semana pasada hablamos en parte del apóstol Pablo, de cómo él era antes de su conversión y cómo fue después. En Filipenses capítulo 3 versículo 4 al 7 dice el apóstol Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y dice, yo fui circuncidado al octavo día, soy del linaje de Israel, soy de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley, soy fariseo en cuanto a hacerlo, soy perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, irreprensible. Eso era lo que él vivía en su religiosidad. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Él está haciendo una descripción de que como religioso vivía de esa manera. Él confiaba y decía, pues yo soy pueblo de Dios. A mí me circuncidaron al octavo día, como dice la ley. Este, soy, sé de qué tribu pertenezco, de la tribu de Benjamín.
soy hebreo, soy fariseo, conozco la palabra, guardo todos los rituales y en cuanto a celo soy perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, soy irreprensible. Nadie me puede decir a mí que no estoy cumpliendo con lo que marca la ley. Así vivía en su religiosidad. Pero luego viene el encuentro que él tuvo con el Señor. En Hechos capítulo 9 versículo 3 al 6 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, o sea, el apóstol Pablo, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. A partir de ese momento, el apóstol Pablo ya vivió de una manera muy distinta, de una manera muy diferente. Cambió su estatus de un religioso con una religión vana, con una religión vacía que no agradaba a Dios, a un verdadero cristiano. El apóstol Pablo no solo predicó el evangelio, sino que vivió su fe de una manera que cumplió prácticamente con este versículo. El versículo de Santiago 1:27. Ayudó a los huérfanos y a las viudas, hizo colectas para los pobres, habló de consolación a las personas que estaban en tribulación, tuvo compasión, hizo sacrificios para ayudar a otros, predicó con su ejemplo y en este encuentro que tuvo con Jesús, tuvo un cambio radical. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerios, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Qué bueno que tenemos el ejemplo de que Dios visitó a Sara, que Dios visitó al pueblo de Israel, que Dios visitó al pueblo de Ruth, que Dios visitó a Ana, pero qué grande oportunidad tenemos de que hoy tú y yo podamos ser visitados por Dios. ¿Dónde vemos esto? Aquí en el versículo 20. Y Él envía a Jesucristo. Él podamos ser visitados por Dios. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, ahí está bien clarito en el 19, arrepentidos y convertidos. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un cambio de, de rumbo, de dirección, de pensamientos, de caminos, de forma de vivir, para que sean borrados vuestros pecados. El único que nos puede borrar nuestros pecados, ya vimos que es Jesús. Para eso visitó el pueblo, para librarlo. Para eso Él dejó el cielo, para librarnos del pecado. Dice, y una vez que hay un arrepentimiento y una conversión, una vez que son borrados los pecados, pueden venir de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio. Puede venir una verdadera paz, puede venir un verdadero gozo, puede venir un verdadero, eh, una verdadera forma de vivir, ya no en religiosidad, ya no en solo en, en religión vana, ya no nada más creyendo que estamos bien porque hacemos tal o cual cosa, porque nos reunimos los domingos, porque cantamos algunas alabanzas, porque leemos, porque oramos, no, sino porque hay una conversión. Y nos dice claramente, y Él envía a Jesucristo. Es la oportunidad que tenemos de ser visitados por Dios. Volviendo aquí a Santiago 1, 26 y 27, debemos de reflexionar en esto. Por lo general, los que estamos aquí, de alguna u otra manera, ya hemos escuchado, hemos avanzado en cuanto al conocimiento de la palabra, pero tenemos que asegurarnos de que lo que estamos creyendo no sea algo en vano. Y no que la Biblia falle, y no que la palabra sea incorrecta, sino que si nosotros, cada uno, nos conformamos a una religiosidad, a creer parte, a poner por obra ciertas cosas y otras no, entonces estamos nulificando. Es como cuando alguien queda expulsado, lo sacan de competencia por hacer trampa, por hacer algo incorrecto. La religión pura, la religión que no tiene mancha, delante de Dios el Padre, no delante de las personas, no delante de los hombres, sino delante de Dios, el que está observando, o sea, que nos está viendo, visitar. Y Jesús no solamente nos lo enseñó, sino que él mismo lo hizo. Él mismo se dio a esa tarea de, de visitar. Es bastantes ejemplos. Visitó a Zaqueo para salvarlo y transformarlo, a Marta y a María, a la suegra de Pedro, a la viuda de Naín, a la mujer samaritana. No es necesario pasar por Samaria, dijo Jesús. Al centurión dijo, yo voy y lo sanaré. El centurión le dijo, no es necesario que vayas, pero una, un corazón lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia. Y te repito, si tú te das cuenta que no hay esto en ti, no es para que en este momento digas, ya sé, voy a ir a visitar a esta persona, visito a este otro, y ya con eso entonces ya estoy en lo correcto. No, es para que puedas ver que esto es como una evidencia, esto es como un síntoma
que está hablando de que todo ha quedado en palabra, en conocimiento, pero que delante de Dios el Padre, esto ha sido una religión vana. Al darnos cuenta del problema, al darnos cuenta de nuestra situación, lo que Dios quiere es esto, que podamos arrepentirnos, que podamos pedirle perdón a Dios, que podamos decirle, borra mis pecados y que Él envíe a Jesucristo, que nos visite, que venga de la presencia de Dios esos tiempos de refrigerio, donde las cosas pueden cambiar y donde ahora podamos ser sensibles a las necesidades de los demás y podemos tener un corazón como el de Jesús.